Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y tras las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en Canarias, regresa el Espacio en Blanco a las antenas de Radio Nacional. Bienvenidos a todos los que seguís ahí llenándolo todavía a estas horas. Saludos en cualquier parte del planeta que estéis, a través de Radio 1, Radio 5, a través de la radio online o descargando el podcast. Y para seguir en esta segunda hora vamos con un tema que han llamado El último adiós. Tras esa introducción os lo presentamos. Nuestro siguiente invitado resume las conclusiones de docenas de experiencias inexplicables en el campo de la medicina oficial, vividos por sus propios protagonistas. Visiones en pacientes a punto de morir, experiencias cercanas a la muerte, o pacientes que se recuperan de forma súbita y total de enfermedades después de una intervención religiosa. Los protagonistas, los encargados de velar por nuestra salud en hospitales y residencias, médicos y enfermeras. Las enfermeras mismas a menudo han tenido sus propias experiencias en un contexto hospitalario. Apariciones, coincidencias significativas, campos de energía, luces o descargas eléctricas en torno a un paciente hospitalizado. Nuestro tiempo nos lleva a conocer algunas de estas experiencias en El último adiós. Cada día son más los expertos, los investigadores, los médicos, los psiquiatras, psicólogos que se acercan a ese fenómeno de la vida después de la vida. El último abrazo de despedida es un ejemplo de lo que hoy queremos contaros, experiencias paranormales de enfermeras, escrito por Alejandro Parra. Hasta Buenos Aires nos vamos para saludarle. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un gran placer hablar nuevamente contigo. Igual te digo, ¿sigues tan moreno? ¿Cómo? Sí, sigues tan moreno como cuando estuviste en España. Ah, sí. ¿Sigues tomando el sol? Y claro, porque estamos en verano. Sí, este año no me tomé vacaciones, pero de todas maneras, sí, aquí el verano es muy fuerte, sí, seguro. Bien. El último abrazo de despedida. ¿Por qué te dio por escribir ese libro? Bueno, yo algo te adelanté el año pasado cuando estuvimos en la entrevista junto a Marcelo Lemián y otros colegas, y en relación con un estudio que por entonces todavía estaba conduciendo, basado en la inquietud de una alumna. Yo soy profesor del área de metodología de investigación en la Universidad Beca Interamericana, y los alumnos por lo general se gradúan con una tesis de grado, como en España por supuesto, y ella me llevó la inquietud de que normalmente en los hospitales suelen ocurrir ciertos episodios que se consideran sobrenaturales o paranormales, y que las enfermeras por lo general tienen una proximidad hacia cierto tipo de experiencias y en definitiva son bastante sensibles a este mundo espiritual. Bueno, esto motivó en parte a diseñar un estudio basado fundamentalmente en encuestas, en el que en esta investigación básicamente hicimos un primer estudio que se podría considerar piloto, pero que sirvió para que ella, como enfermera profesional, se pudiera graduar a su vez como psicóloga. Y en este estudio entrevistó a 100 enfermeras, y 39 de ellas, casi el 40% de ellas, había tenido alguna vez algún tipo de experiencia, y dividimos esta encuesta en dos grandes preguntas. La primera era si la enfermera había tenido ella misma, había sido testigo de cierto tipo de episodios que podríamos considerar anómalos, espirituales, paranormales, etcétera. Y un segundo grupo que nunca había tenido ningún tipo de experiencia, pero que había oído de parte no solamente de sus propias colegas enfermeras, sino también de médicos, personal de limpieza, pacientes, familiares de pacientes,
cierto tipo de experiencias que eran similares a aquellas enfermeras que los habían tenido. Y digamos, el impacto de las respuestas y de los testimonios fue para ella, en primer lugar, muy sorprendente, porque ella, aunque nunca había tenido ninguna experiencia, sí había conocido compañeras suyas, colegas suyas que las habían tenido, pero sobre todo el impacto del estudio demostró de que efectivamente las enfermeras son testigos privilegiados de un enorme número de fenómenos que ahora vamos a describir, y que este estudio luego se multiplicó cuando yo, luego, un par de años más tarde, junto con otros colegas, formamos un equipo de investigación en el que comenzamos a entrevistar, ya no a 100, sino a alrededor de 1.200, pero con las cuales nos quedamos con 400 casos de enfermeras. Wow. Las cuales, llegamos a entrevistar alrededor de a contactar a 1.200 enfermeras de 39 hospitales, y entre los cuales estaban sanatorios, hogares de ancianos, gerontopsiquiátricos, conductores de ambulancia, servicios pediátricos, neonatologías, etcétera. Y en todos estos espacios clínicos encontramos un gran número de testimonios, muy dispersos, muy distintos entre sí, pero el objeto del estudio fue clasificar, y te puedo asegurar que nos quedaron un enorme número de experiencias y casos en el tintero, pero sí es cierto de que en casi todos los servicios de salud y en todas las áreas, pero fundamentalmente en dos de ellas, en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva y en los hogares de ancianos, encontramos el mayor número de testimonios, tanto de cuidadoras como de enfermeras, en relación con episodios que podríamos calificar como sobrenaturales o paranormales. Y esto fue un poco el producto, muy breve, porque en realidad si hubiéramos querido escribir un libro al menos de 2 volúmenes, incluso hubiera dado para mucho más. Para una enciclopedia seguro, sí. Nuestro invitado, no os lo he presentado, el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología y una de las personalidades más influyentes en el mundo del misterio, de la investigación en Latinoamérica. Te voy a hacer una serie de preguntas así como si fuera un test, para que me vayas contestando para profundizar un poco en el libro. ¿Te parece, Alejandro? Sí, por supuesto, desde ya. ¿Por qué hay que ser religioso para tener experiencias de este tipo, así parapsicológicas, paranormales? Bueno, en el caso de las enfermeras, puntualmente teníamos todo tipo de testimonios tanto de enfermeras religiosas como incluso enfermeras totalmente ateas. Y sí era una característica bastante singular, porque incluso las que eran ateas llegaron a tener experiencias de apariciones, oír voces o quejidos, y cuando iban a buscar no encontraban nada. Digamos que las que no son religiosas suelen experimentar quizá mayor temor, y las que son religiosas incluso lo pueden atribuir a razones específicamente espirituales. ¿Y por qué a las enfermeras? ¿O se da también entre los médicos, los camilleros, la gente de hospital? Quizá porque están más cerca del paciente, más tiempo, más horas. Sí, en términos generales la mayoría... A ver, entrevistamos a algunos médicos, pero los médicos en general reconocen que, aunque ellos han tenido algunas experiencias, aunque bastante menos frecuentemente, la enfermera ciertamente, al tener mayor proximidad al tratamiento paliativo, a las tareas de higiene y a otros procedimientos técnicos, y el mayor tiempo y responder con mayor urgencia a las necesidades de los pacientes, están como más próximas, y a veces hay momentos, sobre todo por la noche, en el que algunos pacientes pueden confesar eventos o situaciones, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte, o experiencias de salir del cuerpo, o episodios de apariciones, que son las experiencias que hemos encontrado más frecuentemente. ¿Lugares donde se dan más? ¿En cuidados paliativos o en geriátricos? ¿O en ambos sitios? No hace falta, no importa el lugar, se da en casi todos los hospitales. Y, a ver, donde lo hemos encontrado con mayor frecuencia son en hospitales, en unidades de terapia intensiva. Hay algunos episodios. Algunos podríamos calificar como
paranormales en el sentido de algo que no se puede encontrar una explicación, al menos por ahora, como por ejemplo reacciones que pueden tener los pacientes que están hospitalizados, pero las enfermeras ni los médicos consideran estos episodios como paranormales en un sentido estricto. Sí, sin embargo, algunas enfermeras han tenido experiencias de encontrarse con, por ejemplo, una figura o una sombra o luces o cierto tipo de episodios en torno a pacientes que estaban en terapia intensiva, o por ejemplo haber conversado con algún paciente que en forma inexplicable se encontraba en un estado de coma y sin embargo recordaba haber visto a una persona al salir de un coma profundo de varias semanas, lo cual era, digamos, para un paciente en coma es literalmente imposible, ¿no? Y sin embargo, algunos pacientes llegaron a recordar conversaciones, aunque estos casos son bastante inusuales. De todas maneras, desde el punto de vista neurológico, son virtualmente inexplicables. El problema es si consideramos esto paranormal o no. Otros episodios no ocurrían por ejemplo, en hogares de ancianos. Los hogares de ancianos, como todos sabemos, son lugares en tránsito, en los cuales la muerte es la moneda corriente, y hay muchas enfermeras que solían tener experiencias, sobre todo sensaciones de frío o sensaciones de calor en torno a la muerte de un paciente recientemente, y episodios así eran bastante frecuentes. Ahora vamos a ver con más detenimiento. Aquí en el libro hablas de una enfermera, fenómenos físicos me refiero ahora, una enfermera que relató que mientras estaba sola preparando la medicación para un paciente que estaba en otra habitación, salió volando sobre su cabeza un báster de suero fisiológico. Había 4 básteres solamente, no había forma alguna de que se moviera, como si fueran poltergeist, movimiento de objetos. ¿Alejandro? Sí. Episodios de estas características son bastante frecuentes. Movimientos de instrumental quirúrgico, de puertas que se cierran y se abren en forma inexplicable. Hay varios de estos episodios que podríamos calificar como psicoquinéticos o poltergeist o fenómenos de estas características. Sí son bastante frecuentes. Luego te preguntaré, en tu aspecto de psicólogo y de investigador, qué puede provocar todo esto. Sueños y visiones del más allá. Parece que es bastante común esas visitas del más allá cuando uno está cercano a la muerte, ¿no? ¿Vivían también esa experiencia las enfermeras que entrevistaste? Sí, sobre todo en los hogares de ancianos y en otros espacios clínicos. Es muy frecuente y sobre todo particularmente en gerontopsiquiátricos y en algunos psiquiátricos también, episodios en los cuales algunos pacientes, y de hecho hay una clasificación médica, aunque bastante poco usual, que por lo general se suele aplicar a estos casos, lo cual a mi criterio al menos es errónea, por lo menos en algunos de ellos, que es el concepto de la psicosis preterminal. La psicosis preterminal está calificada como un estado confusional en donde el paciente, momentos antes de su muerte, refiere a alucinaciones, delirios, etcétera. Lo que los psiquiatras por lo general no se ocupan demasiado en determinar es cuál es la naturaleza o en todo caso el contenido de estos delirios y alucinaciones. Pero lo que sorprende a las enfermeras, lo más notable, y casi en la mayor parte de los casos, incluso muchos de tus oyentes recordarán algún episodio de estas características, es el caso de aquellos pacientes que describen visitantes o personas que... Acá hay un tema interesante que en realidad exige una revisión, porque tenemos un enorme espectro de experiencias de este tipo. Por ejemplo, la visita de un ser de luz o bien de seres alados, que por lo general son interpretados como ángeles, incluso mascotas que el paciente tenía, que habían fallecido, o familiares fallecidos que lo vienen a buscar. Y aquí encontré un enorme número de testimonios que son muy conmovedores, sobre todo, y son muy de fuerte impacto emocional, y un poco le dan el título al libro, que es El último abrazo de despedida,
porque señalan el modo, sistemáticamente, estas, entrecomilladas, alucinaciones, muestran que algunos pacientes reciben a veces la visita de familiares fallecidos o de seres que aparecen a los pies de la cama. Los investigadores americanos y los británicos llamaban a esto visiones en el lecho de muerte. Y por lo general, la característica más común de estas visiones era que en un lapso no mayor de entre 2 horas, a veces minutos, pero si no entre 2 horas a 48 horas, o sea, no más de 2 días, el paciente sistemáticamente fallecía a posteriori de tener estas visiones. ¿Era como si vinieran a buscarle los familiares entonces, Alejandro? ¿O esas luces? Exactamente, sí. Y ahí tenemos, bueno, muchas anécdotas e historias de este tipo de visitas. Algunas son atemorizantes, o sea, por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que le decía a su enfermera, ¿quiénes son esas 2 personas que están allí? La enfermera, que estaba sola, se da vuelta y le dice, no hay nadie aquí. Dice, no, esas 2 personas están observándome y me vienen a buscar, pero yo no me quiero ir al lugar donde me quieren llevar. Esa paciente murió apenas un día después, ¿no? En otros casos la experiencia es totalmente distinta. Por ejemplo, la visión de un ángel que la viene a buscar a una viejita, a una señora muy anciana, y ella está muy feliz. Ella dice que es un ángel, que es un ser alado, que la viene a buscar, que la va a llevar a un lugar donde hay mucha paz, donde se va a encontrar con Jesús y con la Virgen. Ella era una mujer muy creyente, y a los pocos minutos fallece, y una de las enfermeras lo que nos cuenta es que su fallecimiento fue totalmente pacífico, con una sonrisa en el rostro, como si realmente hubiera tenido un encuentro sobrenatural con alguna fuerza extraordinaria. Qué bonito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alejandro Parra, viendo algunas experiencias de vida después de la vida o paranormales en hospitales con enfermeras. Vamos al geriátrico. Te pido si puede ser que sea sintético. Decías que a veces las enfermeras habían sentido cambios de temperatura, frío o calor cuando se iban los ancianitos, y hay muchos momentos de reconciliación, ¿no? De reparación de errores en ese momento antes de marcharte de los ancianos. Y tenemos muchos episodios muy interesantes. Por ejemplo, bueno, van desde visiones de niños, de cambios térmicos, cambios de temperatura, excesivo frío, por ejemplo. Muchas enfermeras relataban que cuando el paciente moría sentían que un frío corría por sus cuerpos, como si esa entidad, esa fuerza atravesara sus cuerpos. Bueno, visiones en el lecho de muerte o visiones en la agonía. Un fenómeno muy interesante, tanto en hospitales como en geriátricos, es el fenómeno de los timbres, que en inglés se tradujo como buzzer effect. Timbres. El fenómeno de los timbres es muy curioso. En algunas habitaciones donde han quedado algunos pacientes, pero no en todos los casos, y los timbres, que sirven para hacer los llamados a las enfermeras cuando se necesita alguna asistencia, suenan de manera inexplicable sin que nadie los toque. Y hay habitaciones en particular en donde ese fenómeno, a pesar de que el personal de mantenimiento los repara, de todas maneras continúan funcionando de la misma manera, ¿no? Esto es un fenómeno que me sorprendió mucho. Qué curioso. Voces o músicas también se escuchan en ese momento de la ACM, ya experiencia cercana a la muerte, ¿no? Sí, son muy frecuentes. A ver, los pacientes por lo general suelen referir a sus enfermeras el haber tenido episodios en los que han podido, durante la intervención quirúrgica, haber visto el dispositivo, la sala quirúrgica y quienes estaban allí. Hay un episodio que relata una enfermera que me resultó sumamente interesante, de un paciente que llama a su cirujano cardiólogo y le relata un episodio en el que mientras estaba siendo intervenido, él ve a cierta altura, ya con la anestesia y todo la sala quirúrgica, y en un momento determinado, de entre el personal de instrumentadores, de anestesiólogos, etcétera, una enfermera que llevaba un instrumental y se le cae un bisturí. La enfermera se agacha, lo recoge y se lo lleva fuera de la sala de operaciones. Esta era la visión que este hombre había tenido, se la comenta a su cardiólogo. El cardiólogo, a su vez,
interesado por el tema porque había escuchado muchas de estas experiencias, se lo lleva a la jefa de enfermeras, y la jefa de enfermeras localiza a la enfermera que había tenido ese episodio y le pregunta efectivamente si a ella no se le había caído, y la enfermera le responde sí. ¿Y cómo lo sabe usted? Por supuesto, el médico, el cardiólogo, nunca le dio la fuente de información. Pero esto muestra claramente que, digamos, en primer lugar, la vida no termina con la muerte. En segundo lugar, nos da muestra de que la mente puede seguir operando de manera independiente del cerebro, que el cerebro, aunque esté anestesiado y en una situación de extrema gravedad, aún continúa teniendo algún nivel de actividad, no solamente intrasomático, sino también por fuera. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es que todas estas experiencias no encajan dentro de lo que nosotros comprendemos como una alucinación, están por fuera. Experiencias con niños. También algunos de estos pacientes, enfermeras han sentido la presencia como de niños que aparecían, huellas de pisadas de niños, pellizcos incluso de niños. Alejandro. Sí, esta es una experiencia muy impresionante, wow. Probablemente una de las más notables, sobre todo desde el punto de vista de la evidencia. Y muchas enfermeras, aunque en realidad está prohibido por ley en España y en Argentina también, no pueden tomar fotografías de sus pacientes, pero algunas enfermeras me enviaron en forma confidencial fotografías tomadas de algunos pacientes o en los sectores del hospital, donde pueden verse figuras, nubes, vapores, luces o cierto tipo de apariciones que son bastante frecuentes. El fenómeno de la enfermera que relata en el libro es muy interesante. Una enfermera, en una sala de neonatología, hay una historia que se cuenta repetidamente de que en la sala las enfermeras, cuando muere un niño, lo que algunas enfermeras sienten es como la sensación de pellizcos o como si te jalonaran la falda y así. Bueno, esto ocurrió en una ocasión que una enfermera llevaba un frasco con talco, se le cae y cuando va a buscar un trapo, una tela para limpiarlo, y regresa, ella puede ver clara y nítidamente que en la mancha de talco que había quedado allí, unas pequeñas huellas de pies, como si alguien, un niño pequeño, no más de 3 años quizá, hubiera dejado esa marca allí, ¿no? Y realmente la enfermera que me relató el episodio confía plenamente en el testimonio de esta enfermera que se lo relató, porque por supuesto quedó espantada, asustada por justamente este episodio. Evidentemente sin que hubiera un niño allí. Casos de animales, y casi terminando. Animales, sobre todo gatos, anunciando premoniciones alrededor de pacientes que están a punto de morir, ¿verdad? Sí, este es un episodio que ocurrió en un hospital en Nueva Jersey, acerca del cual se terminó incluso escribiendo un libro. El gato se llamaba Oscar. Era un gato que tenía... Esto generó un gran debate médico, porque en algunos servicios hospitalarios se permite la entrada de perros, gatos, caballos y mascotas pequeñas para que algunos pacientes puedan experimentar el cariño o el afecto de estos animales en los servicios. No todos los hospitales lo permiten, pero algunos sí. En ese hospital de Nueva Jersey, un médico americano observó la conducta anómala de un gato que toda vez que se aproximaba a un paciente durante algún tiempo, este paciente fallecía. Bueno, esto por supuesto generó muchas especulaciones de que muchos pacientes no querían que el gato estuviera cerca, pero la experiencia que me sorprendió fue el testimonio de una enfermera en un hogar de ancianos que observó una paloma blanca apoyada, como durmiendo, en el cabezal de la cama de una paciente que estaba en su fase terminal, aunque por supuesto no era el momento de la muerte de esa paciente. La paciente estaba bien en ese momento, no tenía ningún problema. Lo sorprendente es que cuando las enfermeras vuelven a ingresar a la sala, a pesar de que la habitación estaba totalmente cerrada, la paloma había desaparecido, y cuando van a ver a la paciente, ella ya había muerto, ¿no?
Bueno, testimonios de este tipo son bastante frecuentes. Uno que me relató, y con esto cierro, una médica que conduce un establo terapéutico en este hospital. Este hospital permite la entrada de caballos. Los caballos tienen una empatía muy importante con algunos pacientes, y observaron que un caballo en particular en la sala lamía a una paciente y no podían retirar el caballo, a pesar de que el caballo estaba entrenado para entrar y salir continuamente. Bueno, ese paciente falleció 2 horas después. Qué curioso. Sí. Terminando casi, Alejandro, los profesionales, con todos ellos con los que habéis estado entrevistándoos, ya lo ven ese tipo de cosas con más tranquilidad, con más normalidad, aceptan que ocurran estas cosas y podemos tener esperanza. Ahora sí que vamos a sacar conclusiones en que existe una vida después de esta, o todo es creado por la mente del propio protagonista. Bueno, a ver, es una pregunta muy fácil de hacer, pero por supuesto muy difícil de responder. Yo creo desde una convicción puramente personal y desde mi propio sistema de creencias. Por supuesto, no cuento con ninguna evidencia científica al respecto, pero yo tengo una convicción de que existe alguna forma de vida después de la muerte. Vale. Y se refuerza esto incluso a través del testimonio de todos estos casos que hemos relatado en ámbitos hospitalarios. Los hospitales, por supuesto, un parapsicólogo que leyó uno de mis artículos cuando publiqué en inglés me dijo: después de los laboratorios de parapsicología, el segundo y más importante laboratorio es un hospital, haciendo referencia al hecho de que parecen ser espacios ideales para que este tipo de fenómenos ocurran. Mi libro también tiene un aporte, no solamente a los trabajadores de la salud, médicos, sobre todo enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, sino también nosotros intentamos crear lo que se llama el perfil de la enfermera sensitiva. ¿Qué significa esto? El perfil de enfermera sensitiva es una característica de personalidad que define a aquella enfermera, o al menos a todo ser humano, que tiene características que le permiten entrar en sintonía con esas frecuencias que podríamos llamar extrasensoriales, espirituales o paranormales. Características de personalidad que están muy bien definidas. En primer lugar, la más importante es su capacidad de concentración, su capacidad de absorción, su, sintonía con la tarea. Esto es un punto importante. En segundo lugar, capacidad empática y su, habilidad para entrar en conexión con, aquellos pacientes que están de alguna manera necesitados de este acompañamiento, esa percepción de apoyo y de protección. De modo que uno podría interpretar que en realidad es cierto que no todas las enfermeras tienen estas experiencias, pero sí es cierto que hay algunas enfermeras que tienen esta capacidad de sintonizar con estas otras realidades alternativas y que en alguna medida las experiencias cercanas a la muerte, o todas las experiencias que están descritas en este libro, el último abrazo de despedida, son una manera de conectarse con ese mundo y ser percipiente de esa realidad que a lo mejor al resto de los mortales se nos escapa, pero que las enfermeras tienen mayor capacidad para sintonizar con esta realidad. El último abrazo de despedida. Alejandro Parra ha sido nuestro invitado. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren comentarte alguna cosa, Alejandro. Seguro, nuestro sitio de internet es www.alipsi.com.ar y espero que el libro sea sobre todo leído en los ámbitos de la enfermería y no solamente en el ámbito de lo paranormal y los interesados en estos estudios, sino que sea un aporte significativo a aquellas personas que tengan la posibilidad de tener un acercamiento más sensible al dolor que significa la pérdida de un ser querido. Ahí están esos datos. Te doy un abrazo, no el último, y ni de despedida. Espero volver a tenerte y te deseo lo mejor. Igualmente para ti, Miguel. Un fuerte abrazo. Gracias por tu calurosa entrevista. Hasta muy prontito, Alejandro.
La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la nueva aplicación RTVE Noticias. Internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. En la web RTV. Descubre la nueva aplicación RTVE Noticias para entender la vida. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora algo de lo que nos espera en Canarias, sabéis, en breve, el 11 de mayo estaremos en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y haremos un programa especial desde el TEA, con un montón de sorpresas, entre otras esto que os vamos a contar. A partir de las 19 horas, hora canaria, estaremos allí, así que pillar sitio para que estemos todos juntos y escuchad. El dios bueno, Chachao, indio viejo, se aburría en la eternidad del cielo, así que quiso bajar a la tierra, aunque estuviera llena de barro, aunque estuviera llena de agua, aunque todo fuera efímero y mutable allí. Bajó a la tierra y gozó y disfrutó como un niño chico jugando con el agua, jugando con el barro. Con el barro hizo figuras de fantasía, las modeló, les dio forma y pensó una idea irresponsable, la verdad. Soplar, dar aliento divino a aquellas figuras. Así fueron creados los animales. Pero claro, los animales no tenían espacio donde moverse con tanta agua y con tanto barro, así que Chachao sopló y sopló y sopló. Y apartó las aguas, y secó el barro, y se creó la pampa. Ahora sí, los animales tenían espacio. Y Chachao estaba contento, estaba de buen humor. Tanto es así que viendo su imagen reflejada en el agua, decidió reproducirse a sí mismo, una imagen de sí mismo en barro. Así que fabricó dos monigotes grotescos, porque él estaba de buen humor, tenía ganas de reírse de sí mismo. Estando en estas, no se dio cuenta de que el ñandú, contento con sus carreras, entusiasmado, saltó al cielo y comenzó a recorrer el camino del cielo. Y esto no gustó nada a Chachao. Cogió sus boleadoras y las arrojó al ñandú e hizo que cayera al suelo, que volviera a la tierra. Pero la marca quedó en el cielo. Su garra está plantada en el cielo. Es la cruz del sur. Y la boleadora también quedó marcada en el cielo. Alfa y Beta de Centauro. A todas estas, Gualicho, el dios malo, aprovechando la distracción de Chachao, bajó a la tierra. Y vio los monigotes de barro, que se parecían a Chachao, pero que eran grotescos, una burla, vestidos con poncho y con chiripá, y quiso gastar una broma. Sopló aliento de vida a aquellos monigotes. Y los monigotes cobraron vida. Chachao y Gualicho se horrorizaron al ver a aquellos monigotes moverse, pavonearse, hablar y discurrir como si fueran dioses. Chachao corrió y corrió, huyó y saltó al cielo, y con su cuchillo de piedra cortó el camino del cielo, dejando en la tierra a Gualicho, al dios malo. Gualicho estaba horrorizado. Gualicho pensaba y continúa pensando cómo destruir su imprudencia, cómo aniquilar a la mujer y al hombre. Por eso envía enfermedades, guerras y hambre, y lo hace siempre de lejos, pues le causa horror la humanidad y le remuerde la conciencia. Por eso vive en lo profundo de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Y ahora nos vamos a las tierras verdes, a un país de leyenda, a la búsqueda de enigmas. Nuestro próximo colaborador nos lo ofrece. Hacía tiempo que no hacíamos una parada en este lugar especial, un lugar donde hay un derviche, el derviche blanco, en la taberna del derviche blanco, y ahí nos vamos esta noche para
ir a investigar algunos misterios y nos está esperando el derviche, Manuel Fernández. Buenas noches, hermanito, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Un placer volver a Espacio en Blanco. Lo estaba deseando y, como te comentaba, tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Muchísimas. Sí, porque cada día escribes un libro, 365 días al año, 300 libros, más o menos. Pero es que tengo muchas cosas que decir. Lo que no sé es si la gente va a querer escucharlas, porque algunas son muy... irreverentes. Sí, por decirlo así. Sí. Bueno, ahora estás viviendo en Dublín, ¿no? En el norte de Dublín, me dices. Sí, vivo en el norte de Dublín y es precisamente aquí, en esta ciudad y en este país, en Irlanda, donde estoy descubriendo, pues quizás una faceta del alma que para mí, bueno, quizás había olvidado. Una faceta del alma que yo viví contigo en Egipto, cuando allí en pleno desierto blanco nos topamos con esa inmensidad, con esa nada que brotaba de esa naturaleza increíble. Pues aquí es exactamente igual. Hay una naturaleza abrumadora que te empapa todos los sentidos, que te cala el alma. La diferencia es que en Egipto no había nada y en esa nada estaba todo, y aquí hay un todo en el que puedes descubrir una nada increíble. Qué curioso. Y además te vas dentro de nada a Islandia a ver las auroras boreales. Qué ganas tengo de verlas. Sí, porque es algo que te llevaba soñando muchísimo tiempo, ir a la caza de las luces del norte. Es como una bendición. Dicen que estar debajo de ellas es pues como una bendición de la naturaleza, y voy en pos de esa aventura, a conocer a los Udu Folk, también los seres escondidos de esas tierras, y a traeros infinidad de aventuras que pueda vivir allí, además de increíbles fotos como las que puede ser la aurora boreal sobre tu cabeza. O sea, tiene que ser algo increíble. Esperaremos ese momento. Ya hemos hablado con Juan Gómez, otro invitado, otro colaborador nuestro, de esos seres extraños que hay en Islandia, y parece mentira que una civilización tan avanzada, un pueblo tan avanzado, esté todavía arraigado a las tradiciones, algo que parece que ocurre también ahí en Dublín y donde estás en Irlanda, ¿verdad? Sí, es que nosotros deberíamos cambiar un poco el chip, y pensamos que ser muy avanzados significa negar la parte mágica que llevamos dentro de nosotros mismos, pero eso es quizás la parte más increíble que tenemos, y no sé yo qué alegría puede tener esa persona que se está arrancando esa parte mágica. Yo te puedo decir, mira, que aquí he redescubierto el arco iris. Irlanda es un país hermosísimo. Dublín es una ciudad preciosa, pero donde casi siempre está lloviendo. Sin embargo, hay un momento, casi siempre, todos los días, hay un momento en el que esa lluvia para y se abre el cielo, y en ese cielo se asoma un arco iris. Y eso, Miguel, es absolutamente increíble. Eso es para mí un redescubrimiento de que por mucho que llueva, por mucho que el firmamento esté oscuro, siempre va a salir la luz del sol. Y si ese sol te regala esa imagen de 7 colores que realmente te alegra el corazón, pues es pura magia. Ese es el Dios, creo que hemos olvidado, el Dios de la magia. Si alguien piensa que es muy evolucionado por estirparse la parte mágica, por estirparse a Dios del corazón, pues, por dejar de creer en esta realidad, que no deja de ser una realidad, y una realidad evidente, una realidad que si te tomas la molestia de viajar a estos lugares puedes convivir con ella. Si alguien piensa que es más moderno por eso, allá él. Yo prefiero seguir en mi santa ignorancia y seguir emocionándome viendo arco iris y pensando que detrás de ese arco iris hay una tierra de seres escondidos, quizás a la vera de algún dolmen, de alguna tumba con pasaje, que es el acceso al más allá de los celtas. Y ¿por qué no? ¿Por qué no puede existir esos mundos que nuestros ancestros creían y que nosotros ahora, en nuestro empeño de ser supermodernos, negamos obstinadamente? Estás hecho un buen tabernero, ¿eh, Derviche? Vamos a buscar lugares extraños. La tumba del gigante, uno de los dólmenes más enigmáticos y desconocidos de Irlanda.
¿Estuviste por ahí? Sí, y te aseguro que me costó la vida llegar hasta él. Y fíjate que está en el sur de Dublín, y yo antes vivía en el sur de Dublín, estaba muy, muy cerquita de mi casa, y sin embargo es uno de los lugares más inaccesibles que he encontrado. Te estoy hablando de que luché contra una naturaleza salvaje, contra unas zarzas de más de 2 metros de altura, hasta poder llegar a ese lugar. Y te puedes imaginar que cuando llegué allí, después de una batalla de, no sé, de verdad, cuántas horas, exhausto, con la piel magullada, con la ropa rasgada, lleno de barro hasta arriba, cuando llegué allí y lo vi, y descubrí ese silencio y esa paz, realmente me pregunté si alguien no se está dedicando a ocultarnos estos lugares, para que no lleguemos a ellos, para que no podamos acceder, porque quizás cuando estamos allí y sentimos esa magia y esa paz y esa sensación de plenitud, quizás cuando salgamos de esos lugares nos demos cuenta que cuando pasamos a la iglesia no nos sentimos de esa forma, o pasamos a una mezquita o una sinagoga, y que quizás nos dé por buscar más el contacto con la naturaleza salvaje, con la naturaleza viva, o con estos enclaves que alguien hace muchísimos años se ha dedicado de alguna forma a señalar, para que nosotros hoy recojamos esa herencia, ese testamento, y podamos aprovecharnos de ello. Dime una cosa. Digo, no sé, sí. Dime. No, te iba a preguntar, ¿es una tumba? Porque quiero que me lleves a unos cuantos lugares más. ¿Es una tumba? ¿Es una piedra simplemente? Es que nadie lo sabe. Es un dolmen, está compuesto por 6 losas de piedra, que se presupone, la leyenda dice que es la tumba de un gigante. Nosotros no podemos saber si realmente es la tumba de un gigante, porque yo incluso en la biblioteca del Trinity College no he encontrado ninguna información sobre esta tumba. Igual que sí he encontrado información sobre una tumba que tengo también ahora mismo en el norte, en la ciudad de Howth. Yo vivo muy cerquita de Howth. Aquí está la tumba de Idín, que es un dolmen, y sí se sabe la leyenda y se sabe todo del sur, de la tumba del gigante. No sabemos absolutamente nada. Lo que sí se sabe, o lo que yo te puedo decir, es lo que sentí allí, y sentí que ese lugar era absolutamente especial, mágico, conmovedor. También en la zona donde tú estás, Manuel, hay algo que se llama las tumbas con pasaje. ¿Qué es esto? Pues realmente es una evolución del dolmen. Es decir, con el tiempo esta construcción megalítica fue evolucionando, la gente fue haciéndolo más grande, sobre todo si se trataba, por ejemplo, de la tumba de un rey o de un santuario. Y de tumbas con pasaje, aquí en Irlanda sabemos mucho. Yo concretamente vivo a 50 kilómetros de una de las tumbas con pasaje más increíbles de todo el mundo. ¿El Palacio de la Señora el Palacio de la Señora del Agua, quizá? Sí, está sobre el Palacio de la Señora del Agua, se llama Newgrange, y tú te referías al río Boyne, sí. Es porque está en una necrópolis llamada Bruna Boyne, es decir, como tú bien decías, el Palacio de la Señora del Agua. Y estamos hablando de el yacimiento de Newgrange, que es quizás una de las más grandes y más impresionantes tumbas con pasaje que se conservan a día de hoy. Estamos hablando, Miguel, de una construcción que tiene aproximadamente 1000 años más que Stonehenge, o 500 años más antigua que la Gran Pirámide de Gizeh. Pero lo increíble no es su datación, lo increíble es cuando estás dentro. Si podemos, alguien tiene la oportunidad de buscarlo en internet, va a ver media circunferencia de aproximadamente 60-70 metros, y en esa media circunferencia hay un pasadizo que da a una capilla con 3 habitaciones. En esas 3 habitaciones sucede una cosa muy especial, un milagro, el milagro del sol, y sucede cada solsticio de invierno, es decir, aproximadamente del 19 al 23 de diciembre.
Cuéntanos ese milagro que ocurre del 19 al 23 de diciembre en este lugar tan especial. Pues por alguna razón a alguien le pareció que sería adecuado orientar toda esta edificación para que durante estos 3-4 días los primeros rayos del sol del amanecer crucen el páramo y penetren lentamente por esta puerta de New Grange hasta llegar a la capilla central. Te estoy hablando de aproximadamente unos 20 metros que tiene el pasillo hasta que este rayo de luz da al final de la capilla. Pero lo más importante lo que a mí más me sorprendió no es este milagro, que ya lo hemos visto en algunos en otros monumentos. En algunos lugares, sí. Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió fue en este lugar cuando el sol se va retirando. Porque cuando se va retirando como si quisiera pasar desapercibido, como si se tratase de una caricia, ese rayo solar va a enfocar la jamba derecha de la cripta, donde va a aparecer casi mágicamente algo que tú antes habías pasado totalmente desapercibido, un triskel. Es decir, uno de los símbolos celtas por excelencia. Recordamos un triskel, son es un símbolo geométrico celta que está formado por 3 brazos en espiral que se unen en un punto central. Bien, nosotros no sabemos lo que significa este símbolo, por mucho que se haya podido estudiar, por mucho que podamos especular, no tenemos ni idea de lo que simboliza, pero debió de ser algo sumamente importante para los habitantes de Irlanda y sobre todo para los que construyeron este complejo megalítico, porque lo hicieron de tal forma que ese rayo de sol revelase un secreto escondido. Y quizás para eso deberíamos irnos a lo que los celtas pensaban que era el más allá, o cómo ellos pensaban que era el más allá. Pero antes de que me cuentes ese más allá, ese es un lugar donde todavía no hay turistas, ¿verdad? Se puede disfrutar todavía de ese ambiente, de esa energía especial que hay ahí. Hay muy pocos turistas, es cierto, no sé si por suerte o por desgracia. Para mí, por suerte, porque pude disfrutar de él realmente y puedo disfrutar de él cada vez que lo deseo. Y sí, puede venir quien lo desee, y puede ser los guías que están allí le hacen una simulación de este milagro de la luz, de este prodigio, y aunque no es realmente en esos días, el día 23 el día 19 al 23, que está muy masificado y que hay millones de grupos neopaganos que se juntan en este lugar, pero realmente estar allí en otra fecha es increíble. Absolutamente increíble. Apunto el destino para que me lo enseñes. Brevemente, que casi terminamos, el más allá celta, ¿qué es, cómo lo concebían ellos? Es que hay muchos más allá para la religión celta, y uno de ellos, deberíamos concretar que uno de ellos se encuentra debajo de estas tumbas, de estos dólmenes, o de estas tumbas con pasaje, donde podríamos acceder siempre que nos inviten los vivos, estoy hablando, podríamos acceder a ese mundo, a ese Tirnanoch, a ese mundo subterráneo, a ese plano de las sombras, de los seres féricos, de las hadas, donde los espíritus habitan con ellas. Pero no solamente las tumbas con pasaje y los dólmenes, también las cascadas, también las fuentes de agua. Es decir, que para los celtas convivir con este plano férico, con ese más allá, era algo cotidiano. ¿Y quién nos dice a nosotros que este lugar donde estamos no es, recordemos que es de las tumbas más grandes con pasaje que hay, no está señalando realmente el lugar de una tumba al uso, el lugar del enterramiento de algún rey, no te está señalando ese plano, esa entrada al más allá, al Tirnanoch, al Side, al otro mundo celta?
Si quieres, en otro programa, amigo Miguel, hablamos de las otras vertientes del más allá para los celtas y viajamos por las islas que circunvalan Irlanda, porque también esas islas se les presuponía que eran el más allá, y cada una tiene su contexto. Tienes las islas de los pájaros, las islas de los bienaventurados. Hay tanta riqueza celta aquí, de la que nos podríamos alimentar y de la que nos podríamos enriquecer la civilización moderna, que dejarlas pasarlas desapercibidos realmente es un gran pecado para la humanidad. Lo apunto para que lo hagamos. En Irlanda lo que no era sagrado era divino, y se impresionaron o se sorprendieron los celtas cuando llegaron a Roma y vieron el oráculo de Delfos, al ver que los griegos representaban a sus dioses con forma humana, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es, fíjate, esa mentalidad, esa gran evolución que tenían de las fuerzas sobrenaturales, que, como tú bien decías, cuando llegan al oráculo de Delfos y ven que los griegos están representando a sus dioses con forma humana, se horrorizan y se echan a reír, porque para ellos lo sagrado, lo divino, tenía otra forma, una forma que no se podía representar. El aire, el agua, el espíritu de la naturaleza, de los bosques. Para el celta no guardaba silencio, sino que se manifestaban a través de la creación como fuerzas incorpóreas, como fuerzas sagradas, como fuerzas que conviven con el ser humano sin demasiado estorbo. Y dime una cosa, Manuel, ¿todavía sigue estando todo ese ambiente, toda esa magia en la sociedad actual? Si la traes contigo, tú sí. Ahí paramos esta pequeña pausa que hemos hecho en la taberna del Derviche Blanco, hablando de Newgrounds, esa tumba con pasaje y esos extraños ritos todavía vivos en esa isla donde estás. Manuel, te deseo un buen viaje a ese lugar, que veas esas luces de la noche, que las puedas fotografiar y que vengas a contárnoslo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues, como siempre, todas las formas de contacto, Espacio en Blanco, tanto email, página de Face, todas las formas había y por haber, Espacio en Blanco, y de forma más personalizada, mi página de Facebook, La Taberna del Derviche, allí abierta 24 horas, siempre ebrios, y siempre deseando atender a los que buscan esa ebriedad. Gracias, que no perdamos el sentido mágico de la vida. Un abrazo, hermanito, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Así sea, te veo prontito. Concluye nuestro programa especial de hoy. Ojalá os haya interesado. Recordar que en 7 días estaremos en Canarias. La cita en el TEA, en la Biblioteca Municipal, a partir de las 7, de 7 a 9. Ir prontito para coger sitio, porque va a haber muchas sorpresas. Más misterios y enigmas llegarán en 7 días. Tenerife, como os digo, esa es la cita. Y os deseamos que queráis sumaros a esta aventura, bien estando allí, y si no, sin perderos el programa, que será en el horario habitual. Sábado 11 de mayo es la cita. Mientras, feliz semana para todos, disfrutar. Nos encontramos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco y en Tenerife, en el TEA, a partir de las 7. No faltes, y ahora un poco de nuestra música.